Para muchas mujeres, la reconstrucción mamaria representa el fin de un complejo proceso. Más allá de lo estético, hablamos de la reconstrucción de la autoestima, de la confianza y de la seguridad. Pero también la reconstrucción es reflejo de profundas desigualdades. Mientras en el sistema privado más del 95% de las pacientes con mastectomía se reconstruyen sus mamas, en el sistema público solo el 30% tiene acceso a esta operación. Aquí comienza Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama. Bienvenidos, bienvenidas. En este capítulo hablaremos de la reconstrucción mamaria, la reconstrucción física y también la del alma. Para eso nos acompaña hoy día el doctor Badir Chaguán, jefe de la Unidad de Cirugía Oncológica y Reconstructiva de Mama de la Fundación Arturo López Pérez Falp. Bienvenido, Badir. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy día. Gracias a ti, Marisol, por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, ¿te parece que comencemos con analizando un poco el contexto y el escenario que nos encontramos con respecto al cáncer de mama? Badir, ¿por qué este aumento de casos? Estamos hablando de 7.503 mujeres diagnosticadas el año pasado, solamente las inscritas en FONASA, estamos hablando que es de lo que hay registro, porque no hay un registro nacional aún, y estamos hablando de 2.263 mujeres que murieron también el año pasado, y lo que representa un aumento de un 13% en solo un año. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué la incidencia está tan alta del cáncer de mama en Chile? Bueno, estamos con algunas conductas quizás de alto riesgo que no las estamos sabiendo enfrentar. Estamos viendo un incremento efectivamente del cáncer de mama en las pacientes jóvenes, en pacientes más jóvenes de lo que lo veíamos antiguamente. Hay mayor cantidad de consumo de alcohol, de tabaco en la población desde edades tempranas. Uso también de tratamientos hormonales como los anticonceptivos desde edades muy tempranas en la población actual. Y todos estos, si bien son factores que pueden afectar como pequeños granitos de arena, si juntamos todos los granitos de arena y en una misma persona que usa hormonas desde los 13, 14 años, que fuma desde los 15 y que bebe alcohol y todas estas cosas, vamos sumando estos granitos y al final ocurre la enfermedad. Ahora, es importante tener en cuenta que las pacientes que tienen mutaciones genéticas, como las mutaciones en los genes BRCA1 y 2, que son los más comunes en cáncer de mama, tienen un riesgo mucho más incrementado que la población general, y esas pacientes suelen tener antecedentes familiares de cáncer de mama y ocurren también a edades más tempranas. También estamos viendo que hay más pacientes o estamos diagnosticando más pacientes mutadas de lo que lo veíamos antiguamente. Ya, entonces, hay varios mitos también al respecto. Entonces, el primero tiene que ver con el consumo de alcohol. ¿Por qué el consumo de alcohol? ¿Excesivo? ¿Constante? ¿Qué es lo que produce que aumenta el riesgo? Mientras más consumo de alcohol, más riesgo de cáncer de mama hay. El alcohol funciona en el organismo, se metaboliza como un metabolismo estrogénico, como que Perfecto. Fuera en el fondo una hormona. Una hormona. Entonces, finalmente, mientras más alcohol consumamos, de hecho, hay algunos estudios que han demostrado que por cantidad de alcohol, por 100 ml, si mal no recuerdo, diario de alcohol, aumenta un 7% el riesgo de cáncer de mama. Entonces, la verdad es que mientras menos es alta la incidencia mejor. Entonces del consumo de alcohol. Sí. Ahora, vamos también a otra tema que estabas ahora explicando, y tiene que ver con el factor hereditario. Sí. He leído, pero también desde la ignorancia, así que me gustaría que lo pudiéramos aclarar para quienes nos están viendo y escuchando. El factor hereditario, ¿qué tan incidente es en la totalidad de casos de diagnósticos que tenemos? Y por otro lado, las mujeres que tienen esos antecedentes, ¿desde cuándo tendrían que empezar a controlarse y cómo? Bien. Primero, entender que más o menos entre el 5 al 10% de la población con cáncer tiene un cáncer que es de origen hereditario. O sea, la mayoría de los tumores son esporádicos. ¿Qué significa esporádicos? Que es el cáncer que no hemos comprobado que tiene una mutación genética y que no hay antecedentes familiares en la mayoría de ellos.
Por lo tanto, importante ahí también recalcar que muchas pacientes nos dicen, no, es que como no tengo antecedentes familiares, no me hago la mamografía. Claro. Eso está mal. Tenemos que hacer la mamografía teniendo con mayor razón antecedentes familiares, pero además la que no tiene también un riesgo alto. Más o menos el 90% de la población no tiene estos antecedentes familiares y pueden desarrollar un cáncer de mama. Ahora, cerca del 10% tienen mutaciones hereditarias. Y este grupo poblacional es un grupo que debemos tratar con cierta precaución, con cierta cercanía, más de lo normal, porque el riesgo de cáncer es más alto y lo suelen producir a una edad mucho más temprana. Ya, entonces, las mujeres que tienen antecedentes familiares, ¿solo de cáncer de mama o de cualquier tipo de cáncer? No, hay ciertos grupos de cánceres que están relacionados a una misma mutación genética. A ver. Por ejemplo, la mama, el ovario, están muy relacionados entre sí. El páncreas, la próstata en los hombres, el melanoma en la piel. Y hay algunos otros que también se asocian con mama como colon, pero otros síndromes genéticos. Mira, o sea, si por ejemplo mi madre tuvo cáncer de piel, ¿podría yo también, la misma mutación, llevarme un cáncer de mama? Cierto. Una misma mutación puede llevar a diferentes fenotipos de cáncer. O sea, puede ser piel, puede ser páncreas, puede ser mama. Ahora, lo más común, de los dos genes más comunes, son el BRCA1 y el BRCA2. Y esos dos producen en la mayoría de las pacientes mama y ovario. Mama y ovario. Sí, y próstata en los hombres. Y próstata en los hombres. Mira, gracias doctor por aclararnos además mitos y cosas que temas que no son tan explicados cuando hablamos de la detección precoz. Ya vamos a entrar también a ese tema. Ahora, me preguntaste también a qué edad había que partir. Sí, a qué edad tenemos que partir. En la paciente que tenemos confirmado que existe una mutación en estos genes de alto riesgo, debiese partir cerca de los 25 años ya con imágenes mamarias. ¿Mamografía o eco? Hacemos habitualmente resonancia magnética mamaria intercalada con una mamo y una eco cada 6 meses. O sea, hacemos, por ejemplo, todos los meses de enero una resonancia y en julio de ese año mamo y eco. Mamo y eco. Entonces así las vamos controlando, esperando que tenga su paridad cumplida, que tenga todos los hijos, que dé la lactancia que quiera dar. Y existen también cirugías para reducir ese riesgo. El riesgo, porque hay veces que hay genes, BRCA1, por ejemplo, aporta cerca de un 80% de riesgo de cáncer de mama y cerca de un 50% de cáncer de ovario. ¿Y esas son cirugías preventivas? Son cirugías de reducción de riesgo, claro, preventivas, en donde uno va a ir a extirpar el tejido mamario, pero se puede en ese mismo caso hacer una reconstrucción mamaria inmediata, tratando de conservar la piel, de conservar la areola y el pezón. Ahora, avanzando un poco ya en el tema de la reconstrucción, una de las brechas, si bien la reconstrucción mamaria para muchísimas mujeres significa también recuperar autoestima, significa recuperar confianza, ¿no? También la reconstrucción mamaria refleja las grandes brechas que tenemos también en Chile, ¿no? Para contar un poquito a quienes nos están escuchando y viendo, tenemos que en el sistema privado, aproximadamente el 95% de las pacientes que tienen una mastectomía acceden a una reconstrucción mamaria. En el sistema público tenemos que no alcanza el 30% de aquellas pacientes que son mastectomizadas, ¿no es cierto?, acceder a una reconstrucción mamaria. Entonces, quisiera tocar, doctor, cuáles son, primero las razones, ¿no?, la opinión, la mirada que pueda tener usted como experto, pero también cuáles son las razones, las consecuencias y los beneficios, por otro lado, de acceder a esa reconstrucción y las consecuencias de no acceder a una reconstrucción mamaria. Bien. Primero tenemos que entender que la reconstrucción mamaria es algo voluntario, ¿ya? Es algo que la paciente lo debe elegir hacer. Nosotros le podemos recomendar a una paciente, si vamos a hacer una mastectomía total, hacer una reconstrucción, que lo ideal si la vamos a hacer es hacerla en el mismo momento de la mastectomía. O sea, en el mismo momento que tú sacas el tejido mamario, pones un implante o un expansor. ¿Significa reconstrucción ya sea parcial o total la mastectomía? Porque hay mastectomías distintos tipos, ¿no? Claro, lo que pasa es que para hablar de la reconstrucción en general nos referimos cuando hay una mastectomía total. Radical, perfecto. La otra la llamamos cirugía oncoplástica, en que tú puedes remodelar la mama, ya sea achicándola,
Cuando hay una mama muy grande, por ejemplo, y hay un tumor, nosotros sacamos el tumor con un margen de tejido libre, pero además remodelamos la mama para que quede más pequeña, más chica, más alta. Perfecto, pero acá en estos En este casos caso, estamos hablando de la reconstrucción reconstrucción total. Claro, la reconstrucción total cuando sacas todo el tejido. Perfecto. Entonces, en esos casos, primero entender que es voluntario, entonces la paciente debe querer hacerlo. Y eso es algo que tenemos que pensarlo mucho, porque a veces le ponemos todas las fichas a la reconstrucción y a la vida de la paciente post-mastectomía. Y muchas veces la vida de la paciente no está tan supeditada a la reconstrucción mamaria. Ahora, hay pacientes y pacientes, a alguna paciente a lo mejor sí le puede afectar mucho el tema de su figura física, entender alguna otra que a lo mejor la reconstrucción mamaria puede ser un parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de reconstruir la figura, pero no deja de ser mujer o es menos femenina porque le falta una mama o las dos mamas. Qué interesante, Badir, lo que estás comentando, porque la gran mayoría, por supuesto, es una decisión muy personal, ¿no? Y claro, hay mujeres que esperan hasta 10 años, en el sistema público especialmente, tener acceso a una reconstrucción mamaria, y es súper importante y fundamental para cerrar ese ciclo y comenzar su reconstrucción completa, ¿no? También desde lo emocional. Sin embargo, también hay otro grupo de mujeres que no quieren una reconstrucción, ¿no? Que es lo que estamos conversando, y no tienen que sentirse mujer, ¿no? Claro. Eso va en el fondo de la mano de cómo tiene la percepción esta mujer de lo que es la reconstrucción y de lo que es su cuerpo. No por tener la reconstrucción va a ser más femenina que la paciente que tiene la mastectomía. Perfecto. O sea, ser mujer va mucho más allá que tener un implante en la mama o no. Bien, entonces, y eso es lo que deben entender también. A lo mejor para ella es súper importante y quiere vestirse de cierta forma y, qué sé yo, ponerse un traje de baño, ir a la playa normal y sentirse así, pero a lo mejor hay otra que no le importa eso y debemos respetar todas las decisiones. Ahora, hay casos en que sí quieren, pero que no pueden. Ya sea por causas médicas, hay contraindicaciones en el fondo médicas, por ejemplo, una diabética, una paciente que usa insulina, que fuma mucho. La reconstrucción mamaria tiene contraindicaciones médicas también. Y también está la falta de recursos, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos pasa mucho en el servicio público y lo que duele claramente. Nos falta recurso médico. En el fondo, formar colegas que sean capaces de hacer varios tipos de reconstrucción y poder ofrecer a las pacientes, sobre todo en regiones. Sí, la brecha está muy fuerte en la región. Estamos trabajando harto en eso. Hay varias becas de mastología hoy en día en el país que estamos, en el fondo, enseñando cómo se hace la reconstrucción para que los becados de mastología salgan de su beca ya con cierta expertise en la reconstrucción mamaria y pueden ofrecerla cuando retornan a sus centros de origen en regiones. Pero falta mucho todavía ahí. Una es la falta de colegas especialistas en eso y la otra es la falta de la disponibilidad de los pabellones también. Nosotros tenemos a veces que priorizar, ¿no es cierto?, la ocupación de un pabellón. No tenemos tanta disponibilidad y una reconstrucción mamaria a veces demora 4 o 5 horas. Entonces, en el tiempo que tienes para hacer una reconstrucción, en ese mismo tiempo pudiste haber operado 2 o 3 pacientes con cáncer de mama. Entiendo. Entonces, finalmente, la priorización del gasto público y del gasto de pabellón, tienes que priorizar. En un caso estás salvando la vida de la persona que está sacando el tumor, en el otro estás recuperando en el fondo la figura. A lo mejor tiene mucha importancia para la paciente también, pero lamentablemente no tenemos toda la disponibilidad en el servicio público para poder hacer todo lo que uno quisiera. Ahora, desde ahí, Badir, ¿cuáles son, como a grandes rasgos, ¿no?, lo que hoy día estamos teniendo acceso en términos de innovación reconstructiva? ¿Cuáles son un poco los grandes? La otra vez escuchaba, en una entrevista te escuchaba a ti, hablando de tu pasantía, de tu estudio, ¿no?, en el Instituto Oncológico Europeo en Milán, que tuviste acceso a esta mirada integral de la paciente de cáncer de mama, ¿no? Y también acceso a técnicas más innovadoras. ¿Tenemos acceso en Chile a ese tipo de técnicas? Cuéntanos un poquito de eso. Han avanzado harto las técnicas reconstructivas.
Antiguamente la mayoría de las pacientes se reconstruían con colgajos. Colgajo significa sacar una parte Un de nuestro cuerpo, del cuerpo, ya sea de la guatita, de la pierna, de la espalda, y llevarlo a la mama para reconstruir la mama con la grasa propia de uno. Hay veces que queda muy bien, pero son cirugías largas, costosas, con una morbilidad importante. Piensa, si sacamos toda la pared abdominal va a quedar una debilidad en la pared abdominal, aparecen después muchas veces hernias, son cirugías además que requieren una expertise mayor, mucho más grande. Ahí tenemos un tipo. Ese es el tipo que antiguamente más utilizábamos. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente. La gran mayoría de las reconstrucciones hoy en día se hacen incluso sin ocupar el músculo pectoral, que pasamos también por el tiempo en que hacíamos la reconstrucción retropectoral. El músculo pectoral, que está en la misma zona, lo ocupábamos para expandirlo y poner ahí un implante después. Eso eran los expansores. Eso eran los expansores. Todavía ocupamos expansores, pero cuando nos falta piel. Perfecto. Pero hoy en día tenemos la sabiduría en el fondo y la expertise para poder hacer reconstrucciones inmediatas en el mismo espacio donde estaba la mama. En el fondo, en el tejido que queda debajo de la piel. O sea, hemos ido avanzando en términos de... Son cirugías mucho más sencillas, más rápidas, menos costosas, porque la paciente puede incluso irse de alta el mismo día. Entonces hemos avanzado mucho en eso. Hoy en día estamos ocupando prepectorales, implantes prepectorales. En la gran mayoría, más del 80% de las reconstrucciones, son con implantes y prepectorales y quedan hechas inmediatamente en el minuto de la mastectomía. Inmediatamente, ya. Perfecto. Entonces la paciente entra a pabellón, pero al momento de salir ya sale con la reconstrucción terminada. Ahora, esa innovación tiene que ver, estamos hablando, ¿cierto?, con las técnicas, ¿no?, quirúrgicas, etcétera. Pero también hay otro tipo de innovación, y ahí yo quiero destacar un proyecto creo que ya va a cumplir 5 años, que lo lideraste, Badir, junto a un grupo de pacientes con cáncer de mama que contaban sus historias, que se llama Ídolas. Un proyecto que fue un libro, un proyecto que hasta el día de hoy se vende, que también es una fundación. Cuéntanos a grandes rasgos un poquito de qué se trata ese proyecto y cómo viene en el futuro. Bien, Ídolas es un proyecto maravilloso, la verdad. Es un proyecto muy lindo donde las pacientes nos contaron sus historias. Nosotros, con la ayuda de un escritor profesional, Marcelo Simonetti. Con Marcelo Simonetti. Con Marcelo. Escribimos esta historia, le dimos el toque médico y lo publicamos. Y lo que se hizo con esto, en el fondo, es un libro de testimonios, donde la mirada que se le da al cáncer es una mirada más sanadora, más integral, más de educación también y en términos de paciente. Lo hicimos esto porque una de las pacientes del libro llegaba siempre a la consulta con su historia de cómo lo estaba pasando. Con su bitácora. Con su bitácora, tal cual. Entonces dijimos, ¿por qué esto no lo pasamos a un libro y escribámoslo esto y le pedimos más historias a otras pacientes y hacemos un libro? Y la verdad es que fue maravilloso porque se creó este libro de testimonios, tiene 9 historias, donde están contadas en lenguaje de paciente a paciente, no es un libro médico, y la paciente cuenta ahí cuáles son por todos los caminos que transcurrió a través del paso por el cáncer, siempre con una mirada optimista y educativa. Cuáles son las complicaciones, lo que siente por la quimio, por la radio, qué le pasó en este momento, si un implante, un expansor. Todas estas cosas en el fondo están contadas ahí, pero en un lenguaje de paciente. Y finalmente decidimos vender el libro. Lo tenemos en varias librerías, a través de internet también, y las utilidades que se generaron con el libro y que siguen generando, hemos hecho obras para las mismas pacientes finalmente. La última que hicimos y que fue muy grande fue que compramos un bote de dragón para las pacientes remadoras, para las remadoras rosas. Compramos un bote que había que importarlo, tiene su cabeza de dragón y todo, y con ese bote están practicando remo. Que es su propia terapia, además, claro, ¿no? Física y emocional. Tal cual, el remo es una actividad muy buena para las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, porque sabemos que se afecta el brazo con la cirugía mamaria, entonces ayuda tanto para la movilidad del brazo como también para hacer comunidad. Esa es otra finalidad que tiene el libro, es hacer comunidad con otras pacientes que están pasando por lo mismo, compartir experiencias, porque eso ayuda, tanto como la rehabilitación del brazo. Es tan importante también que ellas mismas conversen, que resuelvan dudas de paciente a paciente. Muchas veces los médicos no tenemos
en el minuto de la consulta la posibilidad de responder todas las dudas. A veces estamos súper apurados, tenemos 15 minutos de tiempo. La paciente también a veces no nos pregunta en el minuto y sale y tiene miles de dudas más. Entonces, son todas estas instancias que ayudan a que la paciente tenga una recuperación mucho mejor. Y en eso se ha basado eso tiene que ver con el nombre del capítulo de hoy, ¿no? Esa reconstrucción no solo del cuerpo, sino también del alma. Badir, ya como para ir finalizando, algo estuve leyendo de tu historia, ese niño de La Calera que empezó a amar la medicina desde súper niño y que termina, ¿no es cierto?, siendo jefe de cirugía oncológica y reconstructiva de mama de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo miras tú este tránsito, ¿no?, de toda esta vida que llevas al servicio de tantas mujeres con cáncer de mama? ¿Cuáles tú crees que son los desafíos que hoy en día necesitamos enfrentar para poder, de alguna manera, cubrirnos las eternas necesidades y con una incidencia tan altísima con el cáncer de mama que tenemos hoy día en Chile? ¿Cómo mirarías tú? ¿Qué desafío y cuáles son las prioridades que piensas que deberíamos tener hoy en día para enfrentar de una mejor forma, de una manera mucho más integral, el acompañamiento a las mujeres con cáncer de mama? Yo creo que estamos al debe en la educación. Tenemos que educar más a nuestra población, educar más médicos también para que podamos todos tener el mismo estándar de cuidado en todas partes de Chile, del norte, del sur, de todas partes. No que solamente podamos hacer ciertos tipos de cirugía acá en Santiago y que en otra parte no hay opción. O sea, la brecha de acceso no solamente es acceder, sino también a la calidad. Claro. Eso yo creo que es un desafío que tenemos pendiente como país. Educar a nuestra población, reforzar todo esto del diagnóstico precoz. Vemos que por cifras que el cáncer de mama diagnosticado precozmente tiene una posibilidad de curación muy alta. Sin embargo, se nos siguen muriendo muchas pacientes. Una es el acceso y otra a los tratamientos también. Entonces hay que ir hacia punto por punto mejorando todas estas aristas que van a hacer que la terapia sea algo más holístico y más integral, también con la ayuda de los profesionales que están asociados al cáncer, por ejemplo, los kinesiólogos, para la movilidad del brazo mismo, porque muchas veces el brazo del lado operado queda muy debilitado. Los nutricionistas, las psicólogas, importantísimo en el fondo, tener una ayuda para las pacientes que sea integral, que pueda en el fondo tener todas estas aristas resueltas durante el tratamiento y en el seguimiento también. Sí, pues el seguimiento es una de las fases que está un poquito más abandonada, ¿no? Está bastante abandonada porque, como te digo, hay que priorizar y a veces mucho en los hospitales, sobre todo, priorizamos lo curativo, pero después la paciente ya creemos que ya se resolvió el problema, vamos con las siguientes y ella queda de lado. A la deriva. Es un problema, entonces nos falta ahí armar unidades de seguimiento oncológico. Eso es algo que también estamos avanzando con magíster para formar enfermeras de práctica avanzada, formar matronas que puedan dedicarse a un seguimiento oncológico específico. Y vamos en eso, pero vamos caminando para allá. Bueno, doctor Badir Chaguán, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación, por la generosidad además de compartir seguimientos y opiniones que tenemos sobre la reconstrucción del cáncer de mama, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional para tantas mujeres. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación y felices de estar acá. Los dejamos invitados a revisar el ciclo completo de conversaciones impostergables por el cáncer de mama en nuestra página web de Base Pública y también en nuestras redes sociales.